Para mí es un gran placer poder participar de este simposio y la verdad es que mucho de lo que yo les voy a contar se puede resumir en la charla de Patrick y de Charlotte, ¿no es cierto? Eh, yo como director del hospital eh, armé todo el plan de contingencia para el tratamiento de la epidemia, de la pandemia, del COVID-19. Y lo destacable es que dentro de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires se realizó un trabajo en red en el cual todos los directores tuvimos un estrecho contacto con los subsecretarios y el ministro, y ellos a su vez nos dejaron una gran libertad para poder evaluar nosotros cómo íbamos a actuar en nuestras instituciones. Entonces una de las cosas que hicimos fue una encuesta muy similar a la que hizo Patrick, en la cual nosotros recabamos una información que es muy importante, que el 83% de los encuestados, que fueron 305, tenían miedo. El sentimiento predominante era el miedo. Y cuando uno le preguntaba ese miedo en qué lo manifestaban, el 60% decía que no se encontraba, no se sentía capacitado para enfrentar la pandemia. Un 80% decía que tenía miedo de contagiarse y contagiar a sus seres queridos, lo cual también era atendible, y un 62% tenía miedo a que el gobierno, el hospital, no le diera los equipos de protección apropiados. Entonces, partiendo de esta base del miedo y teniendo un poco el panorama del antes y el después, yo quería hacer con ustedes algunas reflexiones porque realmente fueron cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Es decir, la primera manifestación de este miedo, yo fui, antes de ser director, fui jefe de la terapia intensiva del hospital, con lo cual conozco a todos los médicos de la terapia, y a su vez al 60% de ellos los formé porque fueron residentes míos. Y los que primero reaccionaron frente a ese miedo de una manera prácticamente atávica, primitiva, fueron todos estos muchachos y muchachas a las que yo había formado, donde en un reclamo de una relación casi díada, ¿no? Padre, madre, hijo, hija, reclamaban que yo los cuidara. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? El pedido era que yo los cuidara y que ellos sentían que yo no los estaba cuidando. ¿Dónde no los estaba cuidando? En que ellos consideraban que no tenían los mejores equipos de protección personal, que era cierto, la verdad que los primeros equipos de protección personal que nos entregó el gobierno no eran muy buenos, pero ¿qué había hecho yo? Sabiendo que esto podía pasar, había conseguido que la Fundación Fernández, que es una fundación que sostiene al hospital por fuera del gobierno, nos consiguiera 1.200 mamelucos reutilizables, que son los que se usaron en Europa. Maricruz me los había mostrado, los famosos monos. Entonces se los llevamos, y esto es lo increíble. Tenían miedo, no les gustaba. Les llevo estos equipos nuevos y que dicen, no, son muy calurosos. Entonces, como vino justo en ese momento vinieron los otros equipos con los cuales ellos estaban más acostumbrados, eso circuló por un carril distinto. Pero la respuesta fue, a ver, quiero que ustedes entiendan, yo como director, como intensivista y como un poco el padre de todos estos jóvenes, busqué en la bibliografía cuáles eran los mejores equipos, conseguí los mejores equipos, y cuando se los ofrezco me dicen, no, da mucho calor. Bueno, seguimos con esta historia. La gremial del hospital reacciona frente a los cambios que nosotros proponemos. Nosotros proponemos que el hospital tiene que dejar de ser un hospital feudal, donde cada jefe tiene su
su sala y sus camas y su división de hombres y mujeres. Nosotros decimos, bueno, a partir de ahora se acaba esto, son camas del hospital, no hay más camas no hay más salas de hombres y de mujeres, sí va a haber camas de hombres y mujeres porque son habitaciones de 4 pacientes, un cambio importante. Los muchachos de la gremial dicen, no, esto no puede ser, hay que sectorizar el COVID de otra manera, y traen a colación, y esto es lo que a mí me resulta, me resulta vergonzoso de entenderlo desde el Ignacio Previgliano, profesor, intelectual y director de un establecimiento. Lo puedo entender únicamente lo puedo entender desde el miedo, ¿no? Porque esta gente me trae un programa para cambiar todo el hospital, que fíjense cómo acá está bien marcado lo del miedo. Es una traducción de un trabajo hecho por alguien, probablemente alguien español, con su abstract en español y en inglés, y que desconocía la realidad mínima del hospital público argentino. Es decir, que ellos querían que hubiera auxiliares de enfermería. En la Argentina las auxiliares de enfermería no existen más desde el año 1978. Es decir, esta ganas de mejorar estaba sumado a un profundo desconocimiento del propio hospital donde ellos estaban trabajando. Y no contentos con esta discusión que tuvimos, hacen un recurso de amparo, van a la justicia y dicen que yo soy una especie de tirano que no los dejo participar de las decisiones. Y de vuelta, esto solo se puede explicar desde el miedo, porque cuando uno está lidiando con una pandemia con algo que era bastante desconocido, bastante grave, que no teníamos vacunas, que no teníamos nada, la organización de la pandemia tiene que ser piramidal, ¿no? O sea, a mí me baja la información y las órdenes mi jefe, el director general de hospitales, yo lo bajo a esto, yo creé un comité de crisis, como se hizo en todos los hospitales, y para el comité de crisis, ¿a quién elegí? A los que no tenían miedo, a los líderes positivos. Les voy a poner 3 o 4 ejemplos de lo que pasó, porque realmente es muy ilustrativo. Nosotros tuvimos una terapia intensiva que fue escalando, partimos de 21 camas de terapia intensiva y llegamos a 55 camas de terapia intensiva, y creamos una unidad de ventilación no invasiva, una unidad de cuidados respiratorios, intermedios agudos, y modificamos las condiciones de trabajo de la gente de emergencia. Entonces tuvimos 93 camas críticas en el hospital, y atendimos 1.150 pacientes críticos, lo cual es un número muy, muy interesante. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? La unidad de cuidados respiratorios, la USO-BNI, fue una unidad que se creó en contra de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de algunas otras sociedades del exterior, y siguiendo las recomendaciones de, por ejemplo, la Critical Care Society, la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos. Entonces, esta unidad fue hecha fundamentalmente por gente joven, y gente que quería trabajar, y gente que no pertenecía al sistema municipal. Estos jóvenes kinesiólogos y médicos, dirigidos por alguien de mi edad, jugábamos al rugby juntos, era mi pilar derecho el que me cuidaba, y me siguió cuidando en la pandemia, y esta gente tuvo una actuación extraordinaria en la pandemia. Por el otro lado, la terapia intensiva. Y dentro de la terapia intensiva, fíjense lo que sucedió. Una terapia intensiva quedó manejada por una franja etaria muy homogénea, entre 38 y 48 años. Y la otra terapia intensiva quedó manejada por mayores de 60 y menores de 30, es decir, los residentes de último año, recién recibidos de especialistas, y los residentes de la terapia. ¿Y qué fue lo que pasó?
La terapia intensiva, que estaba con la edad más homogénea, tuvo una mortalidad del 35%. La terapia intensiva con este gap de edades heterogéneas tuvo una mortalidad del 58%. Es decir, una cosa muy, muy, muy sorprendente, ¿no? Sorprendente. ¿Quiénes eran los que tenían más miedo? Los de 40. Fueron los que mejor trabajaron porque se fueron contra el miedo. ¿Y quiénes fueron los que tenían menos miedo? Los mayores de 60 y los recién recibidos. Entonces, esto fue muy importante. Y esto también se reflejó en otra especialidad que fue crucial en esto, que fue la especialidad de clínica médica. También teníamos la clínica médica A y la clínica médica B. Clínica médica A giraba las camas de los pacientes entre 6 y 8 días, que fue cambiando de acuerdo a cómo se fue modificando el cuidado de los pacientes en la pandemia. Y la otra clínica, que recibía los mismos pacientes con los mismos scores de gravedad, tenía a los pacientes entre 16 y 19 días. ¿Cuál tenía más miedo? Los de la otra clínica. Es decir, el miedo fue un condicionante de la respuesta de todo esto. Cuando nosotros le ofrecimos a los médicos de terapia intensiva, al mes de la pandemia, una asistencia psicológica, de trabajar con una metodología similar a los grupos Balling del análisis de la labor, se negaron rotundamente. Nosotros no necesitamos a nadie. No, pero escúchame, estás angustiado, estás con esto, no necesitamos a nadie. Las normas que pusimos, ¿dónde se contagió más la gente que antes de la vacuna, en la primera ola? Se cuidaban adentro de la sala, protestaban por los equipos de protección personal, salían de ahí y se iban a tomar mate todos juntos. Tomar mate, el mate es una infusión que se toma en Argentina, que se toma por una bombilla, y se comparte, la bombilla es parte de una tradición que estaba absolutamente prohibida en ese momento. Es como si tomaran todos de la misma taza de café. Celebraban los cumpleaños, soplaban la torta y después decían, no, nos contagiamos por los pacientes. El contagio de nuevo estuvo vinculado al miedo. ¿Por qué? Porque donde ellos tenían miedo era dentro de la sala, que se cuidaban. Donde estaban todos juntos, no se cuidaban, porque se sentían en su medio, en su sitio, en su metro cuadrado de confort. Y esto fue un tema muy importante. Nos ayudó mucho un programa que desarrolló el ministerio, que es el programa STAR, que fue un programa que ayudó a compatibilizar un poco el sufrimiento del médico, el sufrimiento de los familiares de los pacientes, y un puente entre los médicos enfermeros y los pacientes murientes y dolientes. Eso fue una cuestión muy interesante. Y no sé cómo vengo de tiempo, tuvimos una cosa importantísima, que es la pospandemia. ¿Qué pasó en la pospandemia? En esto que estamos empezando a tener ahora como pospandemia. El 25% de los médicos de la terapia intensiva del Hospital Fernández hicieron guardia durante la pandemia. Hoy no hacen guardia por causa médica. 3 de ellos por causa psicológica, una por un problema médico, pero también influenciado claramente por lo psicológico, y la quinta por un problema de columna vertebral, que también está íntimamente ligado a esto. Tenemos un solo caso de burnout documentado. Nosotros nos ocupamos también de ver qué era lo que pasaba con los pacientes que habían estado internados en el hospital. Y esto realmente fue una sorpresa enorme, pero enorme. Yo se los cuento orgulloso, pero también como preocupado. Maricruz probablemente lo comente, pero en la unidad de ventilación no invasiva, los pacientes entraban a ver
entre 7 y 9 veces. ¿Por qué? Porque entraba el enfermero, el kinesiólogo, el médico, y se iban rotando y los pacientes estaban muy vistos. Tuvimos la colaboración de algunos psicólogos del hospital y también de un grupo de estos payasos médicos, que fueron muy interesantes. ¿Cuál fue la tasa de estrés postraumático en los pacientes que estuvieron en BNI? Adivinen. 0%. Pacientes que estuvieron en insuficiencia respiratoria grave, con parámetros de distrés respiratorio agudo, pacientes que, si nosotros hubiéramos seguido las normativas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Americana de Medicina Respiratoria, tendrían que haber ido todos al respirador artificial, a dormirse, a estar en la terapia intensiva 18 días, 20 días. Esto es la innovación, esto es el coraje que tuvimos de esta gente joven que quiso hacer algo diferente y que yo creo que está cambiando o va a cambiar la manera en que nosotros vamos a ver la terapia intensiva en el futuro. Por el otro lado, de los pacientes que se fueron de la terapia intensiva, nosotros creamos una sala que se llamó SARIP, una sala de recuperación para pacientes con síndrome post-terapia intensiva, en la cual estuvieron 480 pacientes, y esos 480 pacientes, por supuesto, no se murió ninguno, porque eran todos pacientes que estaban de alta, pero de esos 480 pacientes, el 78% presentó trastornos cognitivos. Trastornos cognitivos de los cuales el 60% eran similares a un deterioro cognitivo mínimo, un mild cognitive impairment, y el resto eran compatibles con una demencia tipo Alzheimer leve, Alzheimer inicial. Que esto ya estaba publicado, lo publicó Wes Eley hace 12 años, pero lo pudimos comprobar. Y no pudimos demostrar la presencia de estrés postraumático porque el grado de deterioro cognitivo que tenían estos pacientes no permitía que uno tuviera los criterios del DSM-10, del DSM-5 para el diagnóstico de demencia, de estrés postraumático. Es decir que yo creo que coincido totalmente con las presentaciones de Charlotte y Patrick. La verdad que cuando los escuché me sentí absolutamente reflejado. Creo que esto no hace más que sumar todo esto, y para coincidir con vos tanto, Patrick, yo te voy a decir que a mí la pandemia me cambió la vida porque me permitió descubrir el mindfulness. Y el mindfulness, aunque les parezca mentira, uno diga, después de los 60 uno no cambia más, yo he aprendido con el mindfulness a tomar con más calma la vida, a pensar las decisiones desde un punto diferente, y realmente es una práctica que estamos tratando de llevarla, por lo menos en muchos de mis pacientes yo lo he logrado hacer. No lo he logrado con los colegas del hospital, pero bueno, es cuestión de insistir y tener tiempo. ¿Te sabes?